complace muchísimo tenerlos el día de hoy en este espacio, en el que nos va a acompañar la compañera Daisy, que ya enseguida nos va a contar en qué consiste pues, el taller, lo que nos va a presentar el día de hoy. Les recordamos más bien que la idea es que sea algo muy cercano, muy más de la conversación. Entonces, para eso ustedes pueden activar su micrófono, si quieren activar su cámara también y acompañarnos acá, lo pueden hacer. Si no, pues entonces pueden hacer las participaciones por el chat. Pero la invitación para todos es a que hagamos pues como un espacio muy enriquecido desde las participaciones, desde los comentarios, inquietudes, sugerencias que nos puedan plantear ustedes durante este espacio. Entonces acá tienen las puertas abiertas para esa participación y para que nos acompañen acá un poco pues como con la discusión que se pueda tejer a partir de la temática que nos va a presentar la compañera Daisy. Ahora sí, Daisy, te dejo a ti para que dirijas el... Bueno, muchas gracias, André. ¿Me confirman, porfa, si se escucha bien? Pues bien. Bueno, entonces, como los motivaba Andrea, ojalá yo pueda ver algunas cámaras prendidas, a ver si no converso solo con estas letras que es tan difícil. La idea de estos espacios es que sea un taller, también les decía Andrea. Vamos a hacer un espacio que yo espero que sea muy conversadito y que también nos sirva entonces como para dejar algunos insumos para la vida, ¿cierto? Pues como esas cositas que podemos quedarnos con ellas en la vida. Entonces, voy a empezar con una introducción corta que va a ser pues como más un monólogo, les voy a contar como una experiencia y después entonces espero la participación de ustedes. Este taller se llama Dime qué lees y te diré cuál es tu próxima aventura, ¿cierto? Me imagino entonces que los que estamos acá reunidos pueden estar muy aficionados a la lectura, me imagino que pueden ser esos lectores que tienen por ahí debajo del brazo un libro, el que estés leyendo, y por eso entonces se animaron a este taller. Sería imperdonable que yo con este título de este taller pues no les preguntara, dime qué están leyendo y cómo hacen para seleccionar su próxima lectura. Digamos que ese es como el abrebocas del taller. Entonces no sé si en este momento alguien nos quiera contar qué está leyendo y cómo hace, cuál es la estrategia para seleccionar esa próxima lectura. ¿Listo? Yo estoy leyendo el diario de Ana Frank, les voy a contar mientras tanto. Es un libro pues que ya me había leído hace algún tiempo, es un libro que si no se lo han leído es súper recomendado para leer en cualquier edad, ¿cierto? Entonces es válido pues como para leerlo y siempre encuentro mis próximas lecturas a partir de recomendaciones de algún amigo. Entonces, generalmente cuando inicia el año, me reúno con esos amigos que les encanta leer y vamos diciendo, bueno, léete este, léete este, léete este. Yo voy haciendo como una carpetica o un archivo donde voy poniendo los libros que me voy a leer en el año. ¿Quién se anima a contarnos qué libros está leyendo y cómo hacer para seleccionar su próximo libro? Si tiene alguna estrategia, si va a la biblioteca, si le pregunta al mejor amigo, si de pronto buscan en las diferentes redes. ¿Quién se anima a contarnos? Acuérdense que el compromiso es que no vayan a dejar solita aquí hablando. Se puede De también. yo. Dale, No, Sara. Sara. ¿Quién iba a hablar? André. Sí, pero Dale, Sara. Pues mira, a mí me ha pasado algo súper raro y es que yo siempre había sido muy negada a encontrarme con libros que hablaran más que de motivación personal, sino de fortalecimiento espiritual, que como eso yo decía, yo no, qué horror, era así, pues tenía el estigma grandísimo con esos libros y me negaba pues como a ellos, pero aunque han sido poquitos, eh, me ha parecido una experiencia súper bacana porque en realidad lo hacen a uno confrontarse con un montón de ideas y con un montón de percepciones que uno tiene sobre uno mismo. Entonces, sin buscarlo, porque suelo no buscar, sino que me gusta, pues a gente que sigo y demás, ver qué están leyendo o en las series a veces
son detallitos que la gente no le presta mucha atención, pero se regalan libros, por ejemplo, entre los protagonistas. Entonces yo estoy ahí en primera fila mirando cuál es el libro que se regalaron para después buscar a ver si está alineado conmigo. Pero este en particular me parecía súper raro porque lo veía en todas partes y cuando entraba pues como sobre todo páginas de Instagram donde hacen reseñas, decían que era un muy buen libro, que valía la pena leerlo, bueno, un montón de cosas, y yo, pero ¿esto qué tendrá de especial? Se llama Escúchate, no me acuerdo el nombre del autor, pero habla sobre eso, sobre esa importancia de uno conocerse a uno mismo, ser consciente pues como de lo que hay en uno, de lo que uno tiene, del potencial que hay, y de callar como ese ruido de afuera para poder encontrar la calma por dentro, que eso a mí me parece muy bonito. Entonces, estoy ahorita con ese y en medio de todo se me cruzaron las historias que escribieron para el informe final de la Comisión de la Verdad, que me parece un ejercicio de escritura muy bonito por parte pues de quienes conformaron la comisión y me tienen súper enganchada porque son lecturas cortas, ágiles, muy contundentes, muy crudas, pero lindas desde su esencia, pues, y desde lo que uno puede decir linda, analizando el contexto y demás, pero ahorita estoy como con esas dos cosas encima. Súper, y me ayudaste mucho, Sara, con esa forma de seleccionar los libros, porque por ahí voy a dejar como la palabrita marcada y es esas reseñas que hacen por ahí en Instagram. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, que es como la esencia de este taller. André, ¿tú qué nos ibas a contar? Pues realmente no mucho de ahí, porque iba a decir que uno a veces se queda como rezagado en las lecturas, cuando ya, digamos, está pues con unas lecturas académicas. Entonces digo yo literatura, ¿cierto? Porque cuando uno dice lectura, ¿cierto? Yo por lo menos pienso pues en literatura, porque son cosas que disfruto mucho. Pero no he podido pues como retomar las lecturas que estaba haciendo. El último libro era de este No Cosas, de este filósofo, creo que surcoreano, si no me equivoco, pero actualmente más como desde la lectura académica. Entonces dices, dime qué lees y te diré tu próxima aventura. Entonces digo, bueno, estoy leyendo pura literatura pues académica, entonces, ¿cuál será mi próxima, mi próxima aventura según los pues, postulados de Daisy? Era pues solamente como eso. Buen augurio, porque vas a pasar a buenas lecturas literarias en un futuro. Puede que no sea tan cercano, pero ahí irán llegando. Yo creo que los que somos lectores y amantes a la literatura, pues a veces nos tenemos que desvincular de ella, pero siempre volvemos. Digamos que esa es una necesidad y ahí está la esencia y que no muere. Bueno, entonces, ¿quién más se va a animar a contarnos? Lo podemos dejar por ahí, si alguien se anima. Ah, bueno, Luis Enrique nos escribió. Yo me estoy leyendo La mente consciente de David. Habla sobre el misterio de la conciencia. Ay, súper. Y también David, entonces, Luis nos está hablando de la posibilidad entonces de buscar en las redes sociales. Pero no tiene el género definido. Eso es chévere cuando no tiene géneros definidos porque se puede antojar bastante. André, ¿me ayudas a leer? Es que tengo un problemita en los ojos que no me está a ver muy bien. Claro que sí, Dani. Por acá, Daniel, yo tengo un problemita de tos, pero me dicen, me disculpan. Bueno, Daniel nos dice, buenas tardes, en primer lugar, mi conexión es bastante mala y no va bien, perdón por no prender la cámara y el micrófono. Daniel, no hay ningún problema, la participación por el chat también es muy valiosa. Yo estoy leyendo un libro llamado Autocuidado y Buen Trato de una psicóloga española llamada Fina Sainz. Es un tema que me apasiona y lo creo fundamental en la vida. Escojo las obras escuchando conversatorios. Qué maravilla. Súper, súper. Vamos llegando pues como a esas nuevas aventuras literarias desde diferentes canales. Bueno, esta pregunta desemboca entonces, digamos que a la esencia del arte de recomendar libros, ¿cierto? Es un arte milenario, digamos que es una práctica que a partir de que se potencializó o fue posible el acceso a la lectura de la escritura, pues fue más fácil entonces acceder a los libros y a partir de eso promover pues como la literatura, ¿cierto?
Digamos que a nivel social hay 3 instituciones que rigen ese acto de promover la lectura. Digamos que son esas instituciones que tradicionalmente lo han hecho, ¿cierto? Y que son las abanderadas en promover formalmente la lectura. Estamos hablando entonces de la escuela, de la familia y de la biblioteca. Acá en Medellín pues tenemos un fuerte movimiento de bibliotecas públicas y estamos iniciando también hace algunos años con un fuerte movimiento de bibliotecas escolares. Pero resulta que hace algunos años, para nosotros todavía es un fenómeno nuevo, para otros países ya llevamos muchos años pues como con ese fenómeno, empezamos a ver la lectura no solamente a cargo de esas instituciones formales, sino que también la lectura se tomó las diferentes redes, los medios digitales, y empezamos a ver otros promotores de lectura que sacaban como de ese encasillamiento tan formal de la lectura, de ese experto, de ese sabio, de ese muy buen lector, de ese intelectual, para empezar a recomendar libros, ¿cierto? Y este fenómeno entonces son los booktubers, los bookstagramers y en este momento los tiktokers, los booktokers, que son los más, como los más novedosos pues como en el tema. Cuéntenme en el chat o si quieren abrir el micrófono si habían oído hablar de esos 3 términos: booktuber, booktoker y... Oh, ya se me olvidó el del Instagram. Y bookstagrammer. ¿Quién los había oído hablar? Ahí Sara nos dio una puntadita de esas recomendaciones literarias que hacen en Instagram, ¿cierto? Que serían entonces los bookstagrammers. ¿Alguien había oído hablar de eso? ¿Consulta o es seguidor de algún canal de alguno de ellos? Gracias, Joa. ¿Quién más nos quiere participar ahí en el chat? Solo booktubers. Los booktubers fueron los más viejitos, pues los que empezaron, pero ya después entonces entraron siguieron en Instagram, ¿cierto? Y se denominó la comunidad, se llamó Bookstagrammers, y ya después vinieron los booktokers, que son pues como los más recientes, aunque acá estamos en pañales, en otras ciudades y en otros países tienen un muy buen adelanto. Les voy a ir contando un poquito pues como de por qué llegué yo a este tema, y les voy a contar como a partir de la experiencia qué es lo que conozco pues como desde ahí. Esto va a ser una pincelada rápida, ¿cierto? Pero si alguno está pues como interesado y quiere saber un poco más, ahorita les comparto pues como un par de materiales. Lo primero es que cuando yo empecé a conocer el fenómeno de los booktubers, solamente existían los booktubers en esa época, estábamos más o menos en el 2013. Acá en Colombia no se había escuchado nada como ese término, pero en otros países, sobre todo en Estados Unidos, que se cree ser que ellos son pues como los pioneros, en México había ya un gran movimiento de estos jóvenes que lo que hacían era prender sus cámaras y empezar a hablar generalmente dentro de su cuarto sobre los libros que estaban leyendo, ¿cierto? Eso pues fue una revolución como en los ámbitos formales de la promoción de la lectura, porque se creía hasta entonces que para uno recomendar libros o que tenía que ser experto en recomendar libros. Entonces al ver estos jóvenes de 12, 13, 14 años recomendando libros, digamos que en el ámbito de lo académico causaron como cierto furor, inclusive muchos autores y muchos textos académicos criticaban mucho esa práctica de recomendar libros a otros si no éramos pues como unos expertos en ello. Entonces por esa época yo estaba haciendo una maestría y decidí, una de mis profes era una teórica que se llama Gemma Jun, y ella escribió un artículo donde hacía una crítica muy fuerte al fenómeno de los booktubers, y ella publicó ese artículo, y digamos que a las horas, a los días, había un montón de videos de YouTube donde todos estos chicos que hacían parte de la comunidad booktuber empezaban a contestarle y a decirle por qué ellos eran importantes en la cadena pues como de la promoción de la lectura. Y a mí eso me pareció fascinante. Me parecía que era como el reflejo de una comunidad que estaba formándose, que se estaba defendiendo, que no tenían miedo de exponer pues como sus posibilidades y sus alternativas desde lo que eran, ¿cierto? Porque ellos decían, listo, no somos expertos, pero lo que tenemos es el amor por la lectura, le podemos hablar de manera cercana a los demás, y empezó pues como todo, digamos que toda una serie de contenidos que se fue expandiendo a partir entonces de ese artículo de Gemma.
Entonces yo lo que hice, como estaba en la maestría, yo dije, no, yo lo que quiero hacer realmente es empezar a reconocer esta práctica, que en este momento es relativamente nueva, empezarla a reconocer como una práctica válida dentro de la promoción de la lectura y empezar a pensarnos cómo esta nueva práctica en esa época empieza a cambiar todos esos cánones que teníamos de la lectura y todas las instituciones tradicionales y rígidas que teníamos para recomendar libros. Y ahí entonces empieza la aventura. Pero entonces para yo poderme entrar a la lectura, lo que tenía que hacer era crear un canal y convertirme en booktuber, ¿cierto? Eso fue una experiencia pues chévere que después la analicé en la maestría, pero digamos que se da cuenta uno cuál es la fuerza de esta comunidad y cómo podríamos empezarla a enmarcar dentro de ciertas teorías para que sea entonces una práctica válida de animación a la lectura. Digamos que eso es como, pues como a nivel académico. Yo creo que a los ciudadanos pues de a pie no les importará mucho el que recomiende, ¿cierto? Sino que es un amigo, si es el papá, si es un tío, está válido, pero digamos que en el contexto académico, hace algunos años estábamos viviendo eso, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí, empezamos a preguntarnos de cómo hacer para formar a esos jóvenes que querían ser booktubers y a partir de eso empezar a decir si ellos tienen ciertas habilidades y les falta otras como la formación literaria, como la fuerza a la hora de seleccionar libros, bueno, y otro montón de características que podíamos reforzarles, entonces cómo hacer para formarlos. Y nos presentamos un grupo de amigos a una convocatoria que tiene la alcaldía que se llama Estímulos para el fomento del leo, que es lectura, escritura y oralidad. Y a partir de eso hicimos el primer semillero de booktubers en Medellín. Les estoy hablando del 2008, ¿cierto? Digamos que el fenómeno, aunque empezó desde el 2009, miren que aquí ya teníamos casi 10 años de atraso y todavía, digamos que cuando uno habla de booktuber, de bookstagrammer y de booktokers, todavía mucha gente que dice, ve, ¿qué será eso? En esa época pensamos que los jóvenes de Medellín iban a ser muy tímidos, pues como para presentarse a este tipo de convocatorias. Y cuando abrimos la convocatoria, en el primer día la tuvimos que cerrar porque fue desbordante, o sea, teníamos casi 300 inscritos y estamos esperando un grupo de 25 personas. Entonces ahí empezamos a pensarnos cómo hacer o seguimos pensando cómo hacer pues como para formar estos chicos, ¿cierto? Entonces, un poco de esos materiales que construimos, no sé si por ahora hay alguna pregunta, las pueden ir haciendo en el chat, empezamos a pensarnos desde la teoría cómo darle un marco a este fenómeno de cómo poner esta práctica que antes era íntima, digamos que se convertía en una lectura social, pero como en los espacios cerrados de los clubes de lectura o cuando teníamos una conversación con otros amigos que leían, cómo se va popularizando pues como esta práctica y empezamos a darle marco a partir de la cultura de la convergencia y la cultura de la participación, retomando pues como todos esos teóricos que han trabajado estos dos temas y empezamos a ver cómo este marco teórico empezaba a darle fuerza a todo lo que tenía que ver pues como con el fenómeno. Entonces escribimos un material muy sencillo de leer, que si de pronto a alguien le llama la atención se los podemos compartir, pero entonces este material lo que voy a hacer es un poco como mostrarles cómo ese marco teórico va sirviendo entonces para justificar esta práctica y de alguna manera ha servido para que todos los chicos que se han adentrado en promover libros en Instagram, en YouTube y en otras plataformas sean reconocidos en las diferentes bibliotecas, en las diferentes, digamos que instituciones que promovían formalmente la lectura, para que esas prácticas sean reconocidas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos el caso del estante literario, que ya hace clubes de lectura, que sigue promoviendo su canal, pero que entonces ya ese hacer de recomendar libros de alguna manera está siendo reconocida por una institución formal, pero al mismo tiempo también está recibiendo pues como una retribución económica en ese hacer pues como de promover la lectura. Entonces un poco, acá les voy a mostrar pues como unos apartecitos que señalé del documento que me parece importante pues como contarles. Lo primero es que cuando hablamos de la cultura de la convergencia, nos referimos al flujo de contenidos a través de múltiples plataformas mediáticas, la cooperación entre múltiples industrias mediáticas
y el comportamiento migratorio de las audiencias, ¿cierto? Este es uno de los autores como más importantes a la hora de hablar de cultura de la convergencia, que es Jenkins, y esto lo escribió, sí, lo escribió en el 2008. Entonces acá hay un deseo de la participación y se establece como una relación diferente entre los medios, los contenidos y los sujetos que producen y que consumen esos contenidos. Digamos que este marco empieza a darle mucha importancia o empieza a hacer mucho eco en lo que pasa en la práctica de estos chicos que empiezan a hablar de lo que leen, porque entonces lo que pasa es que son un montón de interacciones de otros chicos que están leyendo lo mismo, que piden otras recomendaciones, que se vuelven fanáticos pues como a los contenidos y empiezan a explorar y a consumir y a conversar sobre todo entonces de literatura. Digamos que entonces se expande ese universo literario que antes estaba muy restringido pues como a los formatos análogos. Aquí es un poco de lo que ya les contaba, ¿cierto? En 2009 empezó pues como el fenómeno en Estados Unidos, en el 2012 más o menos, 2013 empezamos a verlo más en español, realmente los pioneros son España y México, y ellos entonces fueron contagiando pues como a otros para seguir entonces promoviendo la lectura a partir de estos canales pues digitales. Entre esos pioneros está Favorosco, que todavía tiene su canal y ya es estudiante de literatura, empezó pues muy jovencita. Hay un escritor que se llama Javier Ruescas que también empezó con un canal hace mucho tiempo y que entonces tiene como la fuerza de combinar y se sale de ese esquema de que los booktubers eran solamente unos jóvenes adolescentes que grababan pues como su espacio, entonces él ya se convierte como un experto, un escritor que a pesar de ser muy joven creó su propio canal, no solamente para autopromocionarse, sino pues como para hablar de libros. Él es español. En el contexto de la cultura de la participación, la cual se ha fortalecido gracias a la cultura de la convergencia. Cualquier lector puede compartir su lectura de diversas maneras. Y de cualquier lector, digamos que fue en un inicio como la mayor preocupación de todos estos expertos de literatura, ¿cierto? ¿Cómo así que cualquier lector va a venir a exponer y a decir que deben leer los demás? Y esa práctica pues ya está muy, digamos que muy fortalecida y ya sabemos que cualquier lector es un muy buen promotor de lectura. En el escenario de los booktubers se puede hablar de una lectura social en la cual las labores de mediación lectora se transforman o incluso se ven sustituidas por las posibilidades de conexión que ofrece la Internet, permitiendo la interacción entre lecturas y lectores. Y esta es una posibilidad muy importante que empiezan a abrir como todos estos fenómenos, y es porque antes, digamos que cuando leíamos, o era una lectura que se quedaba en una esfera muy pequeñita para interactuar, o era una lectura muy personal. Pero acá empezamos a hablar lectores, inclusive empezamos a hablar con los mismos escritores y empezamos pues como a formar comunidades que van produciendo un montón de contenidos que se van expandiendo y que van logrando entonces cada vez más participación. Bueno, entre esas cosas que empezamos a ver era que también se criticaba mucho como que, bueno, sí es que la gente participa, pero ¿de qué manera participa? Puede que un video se publique y al minuto ya tenga millones de reproducciones y tenga un montón de participaciones, pero ¿cuál es la calidad de lo que participa? De esa participación. Digamos que la cultura de la participación no se pregunta por la calidad de las participaciones, sino por todo eso que se teje a la hora de publicar y participar, ¿cierto? Pero nosotros queríamos también un poco como saber si realmente esas participaciones eran, digamos que eran insignificantes, ¿cierto? Que era solamente me gusta o muy chévere, eres muy bonito y ya. Y empezamos a mirar en esos canales que eran pues muy populares y esos que subían un video ahí mismo teniendo un montón de reacciones, a mirar cuáles eran esas participaciones y nos dimos cuenta, o digamos que catalogamos esas participaciones a partir de 3. Había participaciones que equivalían más o menos a un 30% de esos suscriptores o de esos seguidores que decían, qué chévere, me gustó mucho tu video, qué rico, sigue así, te quiero mucho, eres muy linda, tal cosa, y digamos que se quedaban en eso. Pero nos dimos cuenta
que más o menos un 30 y pico por ciento, 34, 35%, lo que esos comentarios eran comentarios, digamos que mucho más acertados al nivel de lo literario, ¿cierto? Entonces era como esa retroalimentación de decirle al booktuber, al bookstagrammer o al booktoker, mira, yo también me lo leí, te recomiendo este otro. O qué rico, gracias por esa recomendación, se me parece a esta otra práctica, a esta otra lectura que yo hice. Entonces digamos que en términos de comentarios ahí empezaba a ver como una posibilidad de seguir enriqueciendo la lectura y de seguir conversando a partir de un primer libro leído y cómo pues se iba ampliando como esa conversación. Y los otros comentarios, que también equivalían como un 30 y pico por ciento, estaban más encaminados a hacer preguntas sobre ese libro leído con la intención o esas promesas de leerlo después. Entonces, digamos que si nos vamos un poquito más allá, estas participaciones nos pueden decir que realmente detrás de la publicación de estos contenidos y estas formas de seguirnos antojando de leer, hay mucha riqueza, ¿cierto? Es deliberado decir que es que la gente le da me gusta y ni siquiera lo termina de ver. Cuando uno se pone juicioso a estudiar el fenómeno, realmente hay grandes lectores detrás, hay grandes transformaciones, hay grandes interacciones, hay grandes conversaciones pues que se tienen ahí, ¿cierto? Inclusive, pues, como lo que les contaba ahorita, hay algunos que ya tienen sus clubes de lectura, que juiciosamente se leen 12 o 13 libros al año y que han formado, digamos que otras subcomunidades para hablar de ciertos géneros, de ciertos libros, de ciertos autores, digamos que el fenómeno sigue creciendo. Entonces, ¿qué hicimos nosotros después de esa formación, de ese primer semillero de booktubers? Nos dimos cuenta que era, digamos que es muy difícil empezar a publicar, ¿cierto? Empezar a dar el paso para uno tomar la cámara, planear el video. Hay un trabajo grandísimo a la hora de publicar, pero que a veces cuando publicábamos los videos es muy difícil crecer también en internet porque tenemos un montón de contenido. Digamos que un seguidor priorice para ver tu contenido, pues no es tan fácil. Entonces empezamos a pensar cómo podríamos promover esos buenos canales donde se promueve la lectura y que tenían poquitos seguidores, un poco para valorar entonces este ejercicio del arte de recomendar libros. Entonces se nos ocurrió hacer un directorio de Booktuber y Bookstagrammer en esa época, porque les estoy hablando del 2019, y no teníamos tantos Booktokers en esa época, o digamos que nuestro equipo de trabajo tampoco podía pues como irnos hasta allá. Entonces hicimos un directorio que se los voy a compartir en este momento, que espero pues que se convierta, va a quedar en el chat, que espero que se convierta pues como en un insumo para que ustedes puedan descubrir, y aquí otra vez vuelvo a articular el título de esta conversación, puedan descubrir entonces cuál puede ser su próxima aventura y cómo estos chicos que están promoviendo la lectura a través de diferentes plataformas se pueden convertir en esos, digamos que en esos recomendadores de libros que ustedes necesitan para descubrir la próxima aventura. Entonces, como yo ya leo un montón sola, y esa no es la intención como de estos espacios, yo les voy a proponer el siguiente ejercicio. Primero me confirman, porfa, si pueden abrir el directorio. Es un directorio entonces creado por la Corporación Letra Inquieta. La corporación es como una iniciativa de un grupo de amigos que nos gusta pues como hablar de lecturas, entonces nos reunimos, hemos gestionado como algunos presupuestos y entre esos materiales que hemos construido está pues como este directorio. Entonces en este directorio lo que hicimos fue dividir por países. Primero hacer un proceso de selección porque ustedes no se imaginan lo que es cuando uno busca booktuber colombianos o algo así, aparecen millones. Entonces tuvimos como unos criterios de selección de esos canales que nos parecía que valía la pena pues como promocionar, como señalar, que de alguna manera eran diferentes, que tenían no solamente la fuerza desde lo audiovisual, sino también desde el discurso literario. Hicimos esa selección y después los empezamos a dividir por regiones para que fuera mucho más fácil, digamos, que consumir este material. Entonces les voy a presentar acá un poquito, les voy a presentar el directorio
Y me van contando, porfa, no sé si alguno me puede contar si sí. Ah, listo, sí, sí se puede, muchas gracias, Liliana. Entonces acá está, listo, entonces este es el directorio. Eh, digamos que fue un trabajo pues como de selección a partir de esos criterios. Tratamos de que fuera pues como un contenido muy limpio y la idea es entonces que en estas regiones les vamos recomendando como esos booktubers y esos bookstagrammers que nos parecía pues que vale la pena resaltar. Muchos de ellos han crecido muchísimo. Ahorita que estaba como actualizándome para poder conversar con ustedes, hay algunos que han triplicado, pues que este número de suscriptores en este momento está súper volado porque ellos siguieron juiciosos publicando, pues como es el caso del Estante Literario. Juan Decano también ha seguido pues publicando. A ellos es muy común verlos por ahí en las ferias de los libros y los eventos de la ciudad. Y hay otros casos como el Halcón Literario, que es muy bueno, es muy buen canal, pero que como no siguió publicando, pues entonces también crece poco, pues como en suscriptores. Digamos que acá lo que quisimos fue entonces poner el título del canal, una pequeña descripción para que cada uno de los posibles lectores sepa cuál es el booktuber o el bookstagrammer que mejor, que se adapta más como a sus lecturas para que los puedan empezar a seguir. Entonces, por ejemplo, los amantes de la poesía pueden seguir el halcón literario. El estante literario, digamos que no habla tanto de poesía, sino que hace como tiene un universo de libros más desde la narrativa en su canal, ¿cierto? Entonces queríamos como dar ese toque personalizado para que cuando exploraran este directorio, cada uno pudiera decir, no, es que a mí me gustan las sagas. Entonces, si este booktuber o este bookstagrammer reseña sagas, pues posiblemente ese es el que me muestre como la próxima aventura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que les propongo en este momento es que cada uno explore como los diferentes canales que les proponemos, que exploren el directorio. Y si alguien se anima, porque de pronto sigue, por ejemplo, ¿qué leo yo? Es una tesa, Aleja es súper bella, es súper juiciosa. Ella inclusive pues ha pasado mucho tiempo recomendando libros, tiene muchos seguidores. Entonces si de pronto ustedes ven a alguien que sigue, pero que no sabía que se denominaba así, que no lo quieran recomendar, pues la idea es como que después de la exploración de este directorio, podamos entonces establecer una conversación de qué tal les parece o cuál puede ser el booktuber o bookstagrammer que se adapte pues como a sus necesidades. Está pues clara la actividad, o vuelvo y repito, bajar de presentar para ver si alguien se anima a conversar. Claro, ya lo va a compartir, Luis. Listo, Liliana me alzó la manito, entonces creería que está clara la actividad. Entonces les voy a volver a compartir este recurso. Espero que lo guarden, que se vuelvan un documento de referencia para ustedes, que lo compartan, que realmente pues lo usen, ¿cierto? Es para el uso de ustedes este recurso. Y vamos a darnos que unos 5 minuticos como para que lo exploren y me cuenten entonces si ya conocían algunos, si siguen alguno, si encontraron leyendo como esas reseñitas, cuál es el que se puede adaptar a sus gustos literarios para que a partir de la visualización de ese canal puedan encontrar entonces cuál es la próxima aventura literaria que los espera. Entonces, me voy a quedar acá en silencio para que puedan hacer la exploración y en 5 minutos, o sea, a las 44, ya son ustedes los que me tienen que contar. Y uno que me llamó la atención, pues igual son como unas palabritas claves que uno encuentra en cada uno de ellos, entonces es como muy complejo, pues decantarse, ay, perdón, con la gata. Decantarse por uno es como un poquito complejo porque son como unos lugares comunes en cada uno de ellos. Pero acá con el estante literario aparecen tutoriales. Entonces me llama como mucho, pues aparte pues de las reseñas de los libros, ¿cierto? Como el aspecto de tutorial, entonces como hacia dónde se enfoca pues como los tutoriales, entonces me llama la atención
como esa partecita de qué tipo de tutoriales pues tiene en su canal, como lo que encuentro pues allí. El estante literario es un súper recomendador de libros de Luis Mi, vive aquí en Medellín, se llama Luis Miguel, el chico que, pues como el del canal, él es traductor, inclusive después de ser traductor empezó a estudiar literatura gracias a todas esas posibilidades que se le abrieron a partir del canal. Y él es el que tiene pues como el club de lectura, que leen un libro al mes o algo así. Entonces es un muy buen, digamos que es de esos booktubers que es muy recomendado y ya está siendo muy reconocido pues de aquí de Medellín. Entonces escogiste uno muy bueno, seguro que Luismi te va a recomendar buenas lecturas. Además que él, digamos que es un booktuber que no está, que su canal no está dirigido como a esos bestsellers literarios, sino que él siempre está buscando más como esos libros que pertenecen más como al canon de las buenas lecturas para hacer su reseña. Es un admirador de Rayuela, entonces tiene 1000 videos para contarnos qué es Rayuela, habla de los clásicos. Bueno, él es de esos booktubers que vale la pena pues como seguir. Entonces hice una buena elección, Sí. porque me gusta mucho la literatura del canon. Sí, sí, él es muy bueno. Y André, cuando intervenías, te agradezco mucho, me hiciste acordar de que en los canales y en las cuentas de los booktubers y los bookstagrammers, no solamente se habla pues o se reseñan libros, sino que ellos también transforman su contenido, digamos, que de acuerdo a lo que pasa en la, pues como en la red en la que estén, ¿cierto? Entonces, ellos también hacen que abren la caja de los libros cuando llegan, que hacen el tour por la biblioteca, que cuentan qué está pasando en su vida, ¿cierto? Como para hacer un canal más dinámico y posibilitar entonces como esa cercanía entre lo que ellos están leyendo, esa conversación, pero también como ese lector muy humano, ¿cierto? Que converse y que sabemos pues como un poquito más de ellos. Entonces también hay como ciertas secciones que se han instaurado entre los booktubers y los bookstagrammers, que es muy común pues verlos por ahí, que ellos publican periódicamente como esas diferentes secciones. ¿Quién más nos quiere contar qué descubrió? A mí, por ejemplo, porque como no me gusta mucho el silencio cuando estoy en taller, les voy a compartir lo que yo estaba viendo. Ese es el canal de Javier, no publica hace un año, es que ahorita me estaba actualizando. Pero aquí de casualidad me encontré con dos. El coleccionista de libros fue uno de los primeros booktubers españoles y él tiene pues como una fuerza en los contenidos de la población LGTBI y digamos que es chévere. A mí me gusta pues como conversa, como ese acento español y todo lo demás, pero lo que les quería contar era este par de canales que me parecen que está como el que creo que me puede sugerir mi próxima lectura, que es la biblioteca de Lisbeth, y el que nunca seguiría, porque a mí no me gustan los libros de terror. Entonces quedaron aquí pues como junticos, ¿cierto? Porque también este directorio nos da como la posibilidad de decir, ah, bueno, este de pronto, como esas palabritas claves que decía ahorita Andrea, este me llama la atención por esta palabrita clave, entonces lo puedo seguir. Pero también hay algunas palabras de esas que uno dice, no, yo por ahora no estoy como lista o no quiero leer. Entonces, estos dos canales, por ejemplo, la biblioteca de Lisbeth sería quien me pueda recomendar mi próxima aventura literaria, mientras que no me llama tanto la atención el canal de Diego, pues porque yo no soy de las que lea mucho suspenso ni lecturas oscuras, ¿cierto? Que es en lo que se especializó pues Diego en su canal. ¿Quién más? ¿Quién se animó? ¿Quién se va a animar a contarnos? También es la oportunidad si tienen alguna pregunta, si de pronto han pensado ustedes en recomendar libros, en abrir un canal, si ya lo tienen, es la oportunidad de que nos cuenten. Háganme una señita si todos lograron bajar
explorar el material, como para saber si todos se pueden quedar como con él y le pueden dar una exploración después. ¿Alguien tuvo problemas en bajar el material para enviárselo por correo en caso de que tenga problemas, descargarlo, para que lo tengan? Ah, bueno, y voy a aprovechar este silencio. Ah, bueno, Luis, no tienes el material. Espérame, yo vuelvo. Si quieres, Daisy, yo lo comparto nuevamente por el chat. Dale. ¿Quién nos quiere explicar por qué pueden ser los problemas? ¿No les descarga? Andrés se los volvió a compartir. Y ahí está nuevamente el material por si alguna persona no llega por el chat. Ay, verdad. Envíalo tú, Daisy, porque yo lo envié en 2 ocasiones. Sí. Será pues yo sí lo veo, no sé si de pronto lo montamos en Drive y compartimos el enlace con opción de visualización. No, de pronto era más fácil porque no es necesario descargar. Si quieres, Sí. yo lo voy haciendo. Dale. Gracias, André. Les iba a compartir el otro que les dije que también les podía compartir, y es el que habla pues más como el que les abrí para leerlo, que es más como este fenómeno se puede marcar en la cultura de la convergencia y la cultura de la participación. Entonces también se los voy a dejar por ahí, y André me ayuda porfa a subirlo a la misma carpetica para que queden con él. ¿Preguntas? ¿Alguien quiere conversar algo? Porfa, no se quedan tan calladitos. Tengo estos ojitos vueltos nada, me van a dificultar. Es lo que estoy haciendo. Bueno, aquí compartí el último, porque tú tenías 2 el de Booktubers. Ya está pues como el enlace ahí en el chat. Si quieren, nos confirman si efectivamente lo pueden visualizar. Bueno, por acá Juliet nos dice que sí, y de pronto alguien más nos confirma, o si hay dificultades, me cuentan por favor, pero yo lo dejé pues público. Y dice, pobre, André, voy a poner el otro por acá. Y si quieres lo pasas ahí en el chat y yo hago lo mismo. Les comparto el enlace. Se envió correctamente el archivo, dice. Dios mío, porque no nos habían pues contado antes, que era que no lo habían visto. Lo pueden abrir los que ya están accediendo desde el Drive y pueden hacer el ejercicio. Si nos pueden seguir confirmando si ya lo están visualizando, muy chévere, como para quedarnos seguros de que es un material que ya lo tienen, que lo pueden explorar después, que lo pueden compartir, que esperamos que encuentren su próxima aventura literaria a partir como de estas nuevas formas de recomendar libros. Ahí Daisy compartí el segundo archivo, entonces ahí ya tienen los 2.
Como tú dices, si nos pueden confirmar que efectivamente lo pueden visualizar. Yo lo veo, André. A mí me abre los dos en el enlace que mandaste. Y por acá también nos está confirmando, nos están confirmando, Aliover nos confirma también que sí. Con mucho gusto, los que ya lo van descargando. Daisy, yo sí tengo una pregunta, porque allí también está la Corporación Letra Inquieta, ¿cierto? Que lideras. Entonces yo sí quiero saber, he visto pues como, pero muy poquito, los tipos de materiales que recomiendas ahí en tus cuentas. Porque yo he visto a Isa por ahí, entonces me imagino es literatura infantil. Entonces me gustaría como que contaras un poquito, o bueno, que nos contaras un poquito qué tipo de materiales compartes ahí en la cuenta tuya. Listo. Entonces, lo primero que hay que contarles para responder esa pregunta de Andrés es que, digamos que ese es un ejercicio académico, ¿cierto? No surge como la mayoría de los canales, que es, digamos que la motivación personal, de que no me encanta leer y yo lo voy a poner, y digamos que es como desde la gratuidad, que me parece súper bello esa, como esa premisa de esta comunidad de estos promotores de lectura que dedican un tiempo, ustedes no se imaginan cuánto demora uno haciendo un video para entregarlo pues y compartirlo con sus suscriptores. Entonces el canal del Tranquieta, digamos que pues a mí sí me gusta leer, pero detrás de ese contenido había una intención pues como de observarlo, de investigar, de saber entonces qué pasaba, un poco ponerme en los zapatos de esa práctica que yo quería empezar pues como a analizar, ¿cierto? Entonces ahí hay una revoltura de muchas cosas. Entonces, tratando como de simular o de crear ese contenido que se ve en estos canales, pues, como de los booktubers. Entonces hay una lista de reproducción que tiene que ver con eventos. Entonces cuando había algún evento, en esa época pues que estaba haciendo como la investigación, me iba y grababa, ¿cierto? Eso era muy raro porque digamos, porque para mí no era tan cómodo, ¿cierto? Tener una cámara detrás, de pronto hacerlo como desde la cotidianidad, porque no soy pues como de las que le guste mucho pues mostrar lo que está haciendo. Entonces hay una lista de reproducción muy viejita sobre esos eventos, que es muchas de esas líneas de esos otros videos que hacen los booktubers y los bookstagramers y los booktokers. Pero en cuanto a las recomendaciones literarias, digamos que otra lista de recomendación para promover la lectura desde el vientre, que los hice entonces cuando estaba embarazada, un poco también para mirar si este formato de BookTube, porque los videos que hacen parte de la comunidad de los booktubers tienen un formato, ¿cierto? Son ágiles, todos inician como de la misma manera, se graban en un mismo entorno, digamos que ese formato lo quería experimentar a la hora pues como de más de unos espacios de formación. Entonces hay unos que tienen que ver como con la formación de lectores desde el vientre, y hay una línea que tiene que ver con recomendaciones literarias, básicamente lo que yo leo, ¿cierto? Entonces ahí no van a encontrar los libros que están de moda, sino como todos esos antojitos literarios que a mí me parece que vale la pena que estén en el canal. Entonces, de esos antojitos literarios hay como líneas literatura infantil, porque yo soy una fanática de literatura infantil, entonces hay una línea donde recomiendo los autores, pues como los buenos autores o ilustradores de literatura infantil, y en otra recomiendo como lo que leo, ¿cierto? Entonces está Gao, porque me gusta mucho Gao, pero de pronto me encontré una novelita por ahí, entonces la recomiendo. Digamos que ese es un salpicón de esas cositas que leo. No publico todo lo que leo, hace mucho tiempo no publico, ¿cierto? Eh, pero digamos que es muy variadito, no va a tener mucho que ver con literatura juvenil, que es una de las características con las que empezaron estos canales, porque generalmente los booktubers eran muy jóvenes cuando iniciaron, sino que lo mío es más lecturas pues como para adultos, no tengo pues como mucha literatura juvenil. Y bueno, eso fue un ejercicio muy bello, un ejercicio que creo que
que fue muy bien planteado porque para mí fue el reto de hacerlo, ¿cierto? Y de poder, y por eso creo tanto como en esa comunidad, porque sé lo que implica hacer algo. Y por eso me parece como irrespetuoso, me parece como dañino, cuando alguien simplemente critica y ya, ¿cierto? Te equivocaste en esto y señala lo malo, porque realmente siento que ese espíritu del compartir desde la gratuidad, desde recomendarle al otro sin ni siquiera saber qué es decir, casi regalar tu tiempo, me parece que es un sentido muy bello cuando se crean pues como las comunidades. Entonces, André, un poquito eso es mi canal, es un salpiconcito de muchas cosas. A veces uno dice, ay, qué rico revivirlo, otras veces digo, no, ese es un trabajo de mucho tiempo. Para grabar un video de 3 minutos, posiblemente solamente planeando, lo que no implica pues la lectura que uno se demora un montón. Hay 3, 4 horas de trabajo interno en lo que tiene que ver en la planeación, en la grabación, en la edición y en todo lo demás. Entonces es un trabajo pues que mucha gente desconoce, pero que vale la pena valorar. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿O podemos ir cerrando? Bueno, bueno, por ahí Luis Enrique levantó la manito. Dime, Luis. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo pues no pude hacer la tarea así como muy a conciencia porque no tenía el material, pero pues yo trabajo hace mucho tiempo como docente, ¿no? Tal vez no en la línea de la literatura, pero pues me encanta leer y de la pandemia para acá, pues algo positivo es que como que aumenté ese nivel de lectura. Pues quiero valorar por el material y pues el trabajo hecho por usted y pues esa guía que nos comparte, ¿no? Yo creo que también es una nueva forma de encontrar como qué leo, ¿no? Y también pues desde la parte pedagógica como enfocar a los estudiantes también de pronto a otra forma de lectura, ¿no? Tal vez es una forma de lectura saliendo un poco de lo análogo y es una forma de lectura que se presta más, digamos, para esas personas de estos tiempos actuales, estos nativos digitales. Entonces, pues sí, muy chévere la experiencia. De hecho, estos encuentros que hace la Universidad de Antioquia, yo desde la pandemia fue que me enteré y casi siempre lo sigo. De hecho, pues también leo mucho y leo de esos encuentros saco lecturas. De hecho, una lectura que recomendó la profesora Andrea fue de escribir el escribir de Daniel Casani, que me encantó, la leí después en una charla que ella hizo. Y pues valorar me parece muy interesantísimo el trabajo, la verdad, para la parte pedagógica, para la parte didáctica y para la parte personal. Entonces, pues agradecerte y muy enriquecedor el espacio. Con mucho gusto, Luis. Muchas gracias a ti por abrir el micrófono. Mira que lo que dices de cuando le recomendamos esto a los estudiantes, puede que sea el mismo libro que uno estuvo detrás, así como persiguiendo a los estudiantes para que ellos lo lean y cuando les habla otro de la misma edad, a partir de, como de un video o a partir de una imagen, posiblemente se enganchen más fácil. Entonces yo creo que estos canales sirven para que los profes le abran ese abanico a los estudiantes de esas otras posibilidades de qué leer. Entonces seguro si se los presentas a los chicos, eh, posiblemente sigan algunos y si no se les abran pues como esas otras alternativas. Entonces muchas gracias a ti, espero pues que te sea muy útil. ¿Alguien más quiere levantar la manito para conversar, escribir algo en el chat? O nos vamos despidiendo de mi parte, abierta pues como a las preguntas y ya todo lo que tenía por contarles ya está dicho. A mí, Daisy, me parece muy interesante y muy importante, sobre todo ese último asunto que planteas, porque lastimosamente en algunas pues como instituciones se tiene como la directriz o el pensamiento de que los chicos deben leer pues los autores del canon, y sí, es importante leer, ¿cierto? De dónde proviene como toda esa imaginería y toda esa producción literaria, pero más que lean pues como los autores pues como consagrados en la literatura, me parece muy importante que lean, ¿cierto? Lo que les guste. Si a alguien le gusta la novela gráfica, si a alguien le gusta el cómics, bueno, lo que les guste, pero que lean, es lo importante. Entonces, por ejemplo, estos acercamientos con estos booktubers y pues con estas personas que se dedican y que están más actualizadas que uno, ¿cierto? Entonces,
es muy chévere porque es esa posibilidad, lo que decías ahorita, de engancharnos, que a veces de pronto esas lecturas que les presentamos en el colegio, no sé, o en la universidad, no son acertadas como para sus intereses y sus necesidades. Pero aquí es una buena opción de filtrar, porque pues lo que hacen en principio es un filtro. Entonces, ese filtrado de información desde el ámbito literario posibilita un acercamiento que de pronto desde el aula no se tenga. Entonces me parece pues como bien interesante ese asunto y pues muy importante también vincularlos con unos materiales eh, que de pronto en algunas ocasiones, como le decías tú, no pertenecen pues como al canon, pero para eso pues hay como unos que se especializan, pero que la idea es como seducirlos, ¿cierto? La idea es como invitarlos, hacer esa invitación a leer, entonces me parece pues muy chévere ese asunto. ¿Sabes, Andrea? Otra posibilidad que se nos abre a los maestros y a los que estamos trabajando pues como alrededor de la literatura y es estar enterados, eso que decías tú, ¿cierto? Hay canales que yo sigo de libros que nunca me voy a leer, pero que sé que mis estudiantes o que los amigos de mi sobrino que están en la adolescencia o que mi sobrino se está leyendo, ¿cierto? Entonces yo sé que yo no le voy a invertir X horas a leer un libro, pero cuando entro a leer estas reseñas, a leer los comentarios, de alguna manera estoy empapadita, ¿cierto? Para poder hacer eco a esas intervenciones cuando me hablan esos otros de literatura, sin necesidad de decir, ay, no, le hace otra cosa, es que eso no es importante, ¿cierto? Sino también valorar como esa lectura, decir, ay, sí, yo leí tal cosa y yo vi tal cosa y yo seguí esto, como para que ellos puedan encontrar pues como esa posibilidad de retroalimentación. Entonces a mí también me sirve, yo creo que a muchos maestros les sirve para eso. ¿Qué están leyendo los estudiantes? Posiblemente están leyendo lo que están recomendando los booktubers, ¿cierto? Porque para ellos ya es un asunto pues como muy común. Entonces, a partir de ahí, podemos empezarnos a valorar, podemos empezar a valorar y a enterarnos de qué pasa con esas lecturas, ¿cierto? Porque esa necesidad de estar construyendo mundos ficticios, de inventarnos otros mundos, de querernos salir de la realidad, hay un montón de lecturas pues que podemos hacer a partir de esos consumos que están teniendo los estudiantes, pero no digamos que simplemente poner nuestro juicio frente a eso, sino vivirlo, conocerlos, explorarlos para realmente, digamos que sea una retroalimentación de lo que ellos están leyendo. Y posiblemente, si yo sé que se encarretaron con tal saga, que a mí no me gusta el tema, que me parece que es muy básico, lo que sea, ¿cierto? Pero si yo ya sé que entraron a esa saga, posiblemente a partir de eso que pasó en esa saga, los puedo ir enganchando a que lean otra cosa, que para mí como docente sea importante que lean. Entonces también para eso son muy importantes como estos canales. Podemos cerrar, ¿cierto, André? ¿Tú qué dices? No, si no hay como ninguna otra intervención, ya sea pues como con el micrófono o con el chat, creería que sí. O si de pronto alguno quiere hacer una participación, nos cuenta. Yo les voy contando entonces, por acá Luis también nos dice algo, lo importante es generar ese hábito de la lectura, yo estoy de acuerdo, ¿cierto? Con este asunto y es lo que Daisy pues nos ha estado contando. Entonces, antes de que te despidas, Daisy, los invito y las invito al encuentro de la próxima semana. Recuerden que estos son los encuentros semanales, todos los miércoles a las 4 de la tarde, que vamos a tener el tema de comunicación interactiva. Entonces, esperamos que puedan acompañarnos también en el espacio de dentro de 8 días. Y también importante, si nos quieren hacer algunas sugerencias, por ejemplo, hay algunos temas que son de interés, perdón, para algunos de ustedes, entonces también todas esas sugerencias o esas recomendaciones o esos intereses son bienvenidos, entonces también nos pueden contar este asunto. Ahora sí, te digo para que te despidas de los Bueno, compañeros. cierro pues invitándolo como a que exploren estos dos materiales, que si les parece importante los pueden retomar, hacer con ellos lo que quieran, ¿cierto? Actualizar, hacer una segunda versión, lo que quieran, porque son materiales vivos. Digamos que la ciencia pues como el trabajo colaborativo es eso, que sean materiales vivos que puedan rotar, pero que también se puedan transformar. Entonces, esos materiales quedan a disposición de ustedes
Y bueno, esperamos que nos acompañen el próximo miércoles y muchas gracias por estar acá con nosotros. Les agradezco mucho. Que estén muy bien. Muchas gracias a ti, Daisy. Una feliz tarde para todos. Gracias. Chao, con gusto.